¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Héctor Aguilar Camín, doctor, ¿cómo estás? Carlos, muy bien. Juan, ¿cómo están? Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor Carlos? Buenas noches. Hablar de encuestas siempre tiene sus riesgos. Yo lo he escrito, lo ha escrito el doctor Aguilar Camín, lo ha escrito Zavala, pero, bien nos decía Juan Ignacio antes de empezar que bueno, hoy tenemos la verdad, hay que hablar, hay que decir la verdad, de un tipo muy serio que lleva muchos años haciendo encuestas serias. Hoy tenemos una primera medición, digamos, de qué ha significado realmente esta disrupción de Xochitl Gálvez. Nos referimos, o me refiero a Alejandro Moreno del Financiero, que por primera vez la pone ahí al lado, enfrente de las corcholatas de Morena. Y creo que empieza a dar un signo de qué tamaño es. Creo que teníamos otro signo, el del presidente de las mañaneras, que él hace las suyas y las de verdad no las publica, y que yo creo que su furia también reflejaba un poquito lo que él veía. Pero a ver, Juan, querías empezar por ahí. Hoy, por primera vez, tenemos una medición: Xochitl contra Claudia, Xochitl contra Marcelo, ¿no? Que son las dos que importan. Juan. Claro, lo platicamos la semana pasada porque, bueno, el Xochitl se ha vuelto un tema recurrente, ¿no? Entonces, o permanente desde hace un mes, ¿no? Entonces, es parte de su éxito y del reflejo de la embestida que ha habido en su contra. Pero todavía la semana pasada, aquí lo comentábamos, ¿no? Es una burbuja mediática. El propio Alejandro Moreno en algún texto dijo que se le llamaba momentum en Estados Unidos a esta parte mediática donde tienes un resurgimiento por algún evento, por determinada declaración o irrupción mediática, ¿no? Entonces, estos miles de tweets, este millón de views, nada se había traducido en 2 o 3 puntos de encuesta. Son muy complicados de conseguir de una manera rápida, ¿no? Mucho más en términos de un competidor del presidente López Obrador de su proyecto. Tenemos la encuesta del día de hoy, donde pues Xochitl Gálvez en esta encuesta del financiero está a 10 puntos de Claudia Sheinbaum, a 11 puntos de Marcelo y a 5 puntos de Adán Augusto. Bueno, si veníamos de una diferencia de 20 y tantos puntos y a un año de las elecciones, si le hacemos caso a esta encuesta, pues es perfectamente peleable la presidencia de la República el año que entra en estos números y con estas personas. Creo que esto nos da dos cosas. Uno, cómo creció Xochitl Gálvez, ¿no? Que ya está ahí, que nos explica en mucho la actitud del presidente, que ha sido Sí. una actitud en contra política, jurídica, clasista, racista, en todos los sentidos, contra este personaje de Xochitl Gálvez. Y también nos deja ese otro problema del otro lado, que es, bueno, ahora si no es Xochitl la candidata de la oposición, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces creo que ahí tenemos Sí, un... porque hace otros careos en donde a los otros no les va tan bien como a Xochitl, ¿no? Exacto, entonces, bueno, digamos, sigue siendo interesante qué es lo que pasa, pero finalmente ya hay un número, ¿no? Sí. Héctor. Bueno, yo creo que lo que dice Juan Ignacio es exacto, en el sentido de que este número, discutible como lo quieras discutir, que tenemos ahora, sí explica mm, por qué la embestida, la ofensiva sistemática del presidente en contra de Xochitl Gálvez, porque es, digamos, es un número que, seamos redundantes, le pone número a lo que hemos percibido todos, que es, digamos, el fenómeno sorprendente, el fenómeno distinto en el juego de campañas en que estamos metidos ahora, ¿no? Todos teníamos la impresión de que Xochitl estaba creciendo, ahora este número nos dice que ha crecido muchísimo, muchísimo más de lo que En yo hubiera relación al apostado. tiempo que lleva, Héctor, en relación al tiempo que anunció que quería Por la eso, presidencia, esto, ¿no? yo hubiera apostado que hubiera crecido menos. Al mismo tiempo, la cifra que le otorga el financiero a Sheinbaum y a Ebrard, por cierto, Ebrard un poquito arriba de Sheinbaum, y sobre todo a Dan Augusto, me parece a mí que refleja cómo la inercia de lo que venía de la intención de voto y el piso sobre el que está parada, digamos, la intención de voto de Morena, porque no puedo creer que Adán Augusto
con el espectáculo pobrísimo que ha dado como candidato, pues esté nada más a 5 puntos de diferencia de Claudia Sheinbaum, ¿no? o de Ebrard. Yo creo que el menos malo de las corcholatas ha sido Ebrard, en el sentido de que alguna propuesta ha hecho, o por lo menos está tocando la tecla, yo creo que demasiado técnicamente, pero tocando la tecla clave de la violencia. Entonces, me parece que sí, estos números, con todos los discutibles que puedan ser, sí explican esto que dice Juan Ignacio, que el presidente debe de estar viendo ya a Xóchitl Gálvez como un fenómeno que ya no es una burbuja, como decíamos la semana pasada, sino que es una tendencia, ¿no? Y bueno, y todos sabemos, lo sabemos desde hace muchos años, que el presidente tiene sus encuestadores, que muchas de sus sesiones tienen que ver con eso. Es un tipo que viene leyendo encuestas hace mucho tiempo, que ve dónde, y que sí nos explica un poco desde eso hasta mandar a un legislador del que nadie se acordaba desde hace mucho tiempo a poner una denuncia en la fiscalía contra Xóchitl, a poner a todo mundo de los fieles, digamos, a escribir contra Xóchitl, etcétera. Es decir, que sí ya se estaba viendo algo antes de este número, ¿no, Juan Ignacio? Es decir, solo como que refuerza la actitud, lo de Alejandro refuerza lo que estamos viendo, ¿no? Contra ningún otro habían sido así. Claro, porque aquí lo que hay que ver y que, bueno, en mi caso, no sé, quizás en el de otros, te tardas en entender por qué esa reacción es porque, digamos, Xóchitl Gálvez no es nueva, tiene 23 años en la vida pública, ¿no? Nada más esta circunstancia, dice, bueno, es ella, y porque ella representa un corrimiento literal hacia el centro de los votantes de López Obrador. Cualquier otro candidato, digamos, opositor, como que mantenía la polarización. Y eso le daba al presidente pues, un peso mucho más fuerte, ¿no? Respecto a la oposición. Y me parece que Xóchitl, lo que se está viendo es que sí se corre en un sentido hacia allá, ¿no? Sí tiene un discurso que puede competir, un discurso social que puede discutir con el propio presidente. Eso por un lado. Por el otro, un poco lo que comentaba Héctor, yo lo que veo es que está clarísimo que tenemos una candidata de la oposición muy libre, que se mueve con mucha naturalidad y que se mueve mucho, se mueve muchísimo, ¿no? Como decíamos, se subió una bicicleta hace 3 semanas y no se ha bajado. Y luego tienes a unos candidatos, a las corcholatas, muy amarrados. Atados de manos y casi con una cinta en la boca. ¿Cómo pueden llamar la atención si traes el fenómeno Xóchitl de aquí y acá, si esos no se pueden tocar con el pétalo de una declaración? Está complicado. Sí, yo creo que tienes mucha razón en eso, el amarre de las corcholatas. Sí. ¿No? Está resultando contraproducente. Están peleando con un brazo amarrado al presidente. No están libres, están sujetos y se les nota. Entonces se les nota que tienen en realidad un solo votante que les interesa, que es el presidente. Ahora, este tema del diputado de Morena presentando la denuncia contra Xóchitl nos recuerda que los recursos de una elección de Estado pues no son nada más pagar los subsidios a los programas sociales, no es nada más el poder del Estado de meterle dinero a las elecciones, de comprar votos, de pintar bandas y hacer espectaculares, sino también es usar la fiscalía, usar la justicia, politizar la justicia para combatir a un candidato, digamos, amenazante o a un aspirante que le preocupe al presidente. Y aquí estamos viendo ya el primer paso de ese otro lado de la elección de Estado, que es, voy a ver si te puedo configurar un delito y tenerte amenazada por el lado judicial o penal. La acusación del diputado que confiesa no tener pruebas, es como una excusa nada más para que la fiscalía abra una carpeta y más o menos indican en qué rumbo lo quiere. Dice, es que Xóchitl Gálvez no puede sino haberse enriquecido probablemente o seguramente con el cártel inmobiliario. Entonces ahí ya está sugiriendo, igual que el presidente, que subraya mucho que muchos de los contratos que él está ilegalmente revelando son de desarrolladores,
sea, ahí ya te están indicando que algo le van a ir a buscar desde el punto de vista penal, como lo hicieron con Medina Mora en su momento, como lo hicieron con García Alcocer en su momento, como lo han hecho con Anaya. Con Anaya, ¿no? Son casos distintos, pero es el mismo, muy distintos incluso, pero es lo mismo en el sentido de usar para efectos electorales, para efectos políticos, los instrumentos de justicia y usarlos torcidamente también para fabricar, más que para impartir justicia, ¿no? Claro, aquí el tema es por ejemplo, que yo lo que veo es que Xochitl se crece al castigo, ¿no? Ah, sí. Como se dice taurinamente, o sea, no se deja y se siente justificadamente muy agredida y tiene, que eso es algo que ha cambiado y que es muy importante verlo, está teniendo una recepción y no burbuja, no, un campo de resistencia alrededor del ciudadano que la ayudan, que le empujan, que van con ella, que eso no había tenido ninguno de los otros, pues, literal, perseguidos o amenazados, o como quieras llamarle, durante este sexenio. A Xochitl vas a ver cómo poco a poco este fenómeno se está haciendo así. No es raro que el propio presidente haya retirado el tuit que puso la presidencia con los papeles que presentó en la mañanera. O sea, están dando tumbos, están equivocando toda su estrategia. Sabemos que el rigor no es lo de ellos, ¿no? El rigor técnico, etcétera. Pero sí el asunto de la amenaza. Parece en el que cabe la amenaza. Y aquí, en el caso de Xochitl, no ha cabido. Claro, que ¿por qué va el diputado? ¿Por qué van a seguir? Porque les interesa mantener el tema de los contratos. Todo el tiempo, y a Xochitl contestando alrededor de los contratos. Pero ella se está saliendo poco a poco, yo creo que lo va a lograr y van a cambiar el tema, ¿eh? Ahora, debe ser agotador para Xochitl si esta va a ser la embestida un año, ¿eh? O sea, olvídate. Eso es ahorita, luego le van a buscar hasta las gelatinas que sobraron para Héctor, ¿no? Ahora, sí hay una diferencia muy importante entre mantener esta acusación como un asunto de mediático, de ataque, de estar asediando mediáticamente la candidatura de Xochitl o la carrera de Xochitl y dar el paso a acusarla falsamente a citarla a la fiscalía. Consecuencias penales, ¿no? Es muy distinto. Si se mantiene en términos mediáticos, a mí me parece que no le van a hacer mucho daño en el sentido, me parece, que en el sentido de que ella, como dice Juan Ignacio, se crece y sobre todo responde muy bien, responde con gran precisión, elocuencia y humor. Gracias, Héctor. Gracias, doctor. Gracias, Juan Ignacio.